y su sistema de gestión Power by Holística Consulting les presenta el día de hoy, dentro del curso completo y gratuito de ISO 9001-2015, el punto 8.5 completo. Provisión de productos y servicios. Vamos a ver todos los puntos dentro de este capítulo y espero que si tienen dudas me las hagan saber. También, si quieren tener el certificado del curso y el DC3, por favor contáctenme al correo que va a venir en alguna de las partes del video o el WhatsApp. Y bueno, comenzamos. Te invitamos a que te suscribas, a que le des a la campanita para que YouTube comparta más el contenido, que también compartas el contenido con tus amigos, que nos regales tus comentarios y por supuesto que no nos dejes de ver dándole a la campanita para que no pierdas ningún solo video. Abonnez-vous, abonne-toi. Cliquez les petites cloches pour ne perdre pas des vidéos. Donnez like si tu aimes les vidéos. Partagez et commentez s'il vous plaît. Et c'est parti. Bienvenue. La intención de esta subcláusula es que la organización establezca los controles para proporcionar productos y prestar servicios que garanticen que se logren los resultados previstos, reduciendo el potencial de resultados no conformes. La organización debe establecer condiciones para controlar la provisión de productos y servicios para garantizar que se cumplan los criterios determinados en ISO 9000. En las especificaciones que se dieron a conocer en el 8.1 o en el contrato pedido del punto 8.1, donde el cliente nos solicitó el servicio previamente o el producto. La organización debe considerar el ciclo completo de producción, prestación de servicios, al determinar lo que debe controlarse, incluidos los requisitos para las actividades posteriores a la entrega, como instalaciones, garantías o manejo de quejas. Que tenemos en este punto para documentar dentro de un sistema de gestión de calidad un proceso, un diagrama de tortuga o un procedimiento que indica cómo hacemos la producción o la provisión del servicio. Y en este caso, en el caso de que sea manufactura, tenemos un layout que nos describe las actividades generales de todas las líneas de producción. La organización tiene que tomar en cuenta los aspectos aplicables de lo siguiente. La disponibilidad de información documentada que defina las características de los productos que se van a producir, los servicios que se prestarán o las actividades que se realizarán. La organización debe proporcionar información documentada que sea comprensible para aquellos que sean involucrados en la actividad de proceso, de proyectos, realización del producto o realización del servicio, como especificaciones o instrucciones de trabajo que ayude a garantizar que los productos y servicios se cumplan con los requisitos especificados que se entregó al cliente o que el cliente solicitó. ISO 9001 no requiere que la organización produzca información documentada que contenga todos los detalles que un operador competente debe de conocer. Ya depende de la organización la complejidad y grado de documentación que requerirá y la manera en la que lo va a realizar. Puede ser un video, puede ser un audio, puede ser una instrucción de trabajo, puede ser un flujograma, etc. Ejemplo, por lo general no es necesario describir a un conductor de montacargas capacitado cómo operar una carretilla elevadora. Sin embargo, es posible que se necesiten instrucciones de trabajo para detallar los arreglos de apilamiento, las restricciones de manejo y mantenimiento de rutina. Los recursos necesarios de seguimiento y medición, es decir, los instrumentos de medición con la resolución adecuada para las unidades de medida adecuadas. Y esto es un equipo de medición identificado que tiene que estar calibrado o ajustado para realizar una determinada medición, y tendríamos que tener los métodos para la prestación del servicio. Esto quiere decir que también el personal debe ser competente para realizar esta medición, y esto es cuando se realiza el trabajo.
puede ser en un área de manufactura que miden una longitud, una densidad, un pH, o puede ser simplemente mediciones hasta de luxes, y va a depender del tipo de organización, de la naturaleza de la organización que esté certificada en la norma ISO 9000. Los tipos de instrumentos que vamos a utilizar. Cualquier actividad de monitoreo y medición necesaria para garantizar que los resultados cumplan con los requisitos para el producto o servicio, como la inspección de producto en etapas predeterminadas y el monitoreo de llamadas de servicio al cliente, por ejemplo. Ya tenemos al personal competente con sus instrumentos de medición, con sus métodos de trabajo, y tenemos que demostrar que se hacen las inspecciones convenientes en los tiempos convenientes periódicamente para confirmar que el servicio se lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto en formato del Gantt. En el caso de un producto, imagínense maquinados, el análisis dimensional que estamos teniendo que hacer de la pieza. Y en el caso de una manufactura, puede ser la tabla de inspección por variables o por atributos que estamos midiendo del producto, y el formato de llenado de las inspecciones y los resultados que fuimos obteniendo de las mediciones con los instrumentos de medición que tenemos. Cualquier criterio necesario para la infraestructura, en el 713, que realmente se realicen el mantenimiento y que la infraestructura esté de acuerdo al tipo de producto que estamos realizando o servicio, el entorno de los procesos, que realmente no vaya a afectar el medio ambiente, el producto que estamos realizando, en el 714, que es el ambiente. La necesidad de garantizar la competencia. Y este punto me voy a referir, por ejemplo, como ejemplo, a una empresa sobre todo cumpliendo todo de fármacos, por ejemplo, con la garantía de calidad, necesarias como donde el sistema de garantía de calidad apropiado para la fabricación de ensayos no farmacéuticos debe asegurar, por ejemplo, las licencias que los productos farmacéuticos estén diseñados y elaborados de forma que tengan en cuenta los requisitos de soldadura o algunos casos especiales, los códigos relacionados de laboratorio. Y aquí entramos en conceptos especiales donde interviene especificados por la parte legal, que se adopten todos los requisitos. Por ejemplo, lo mismo podría suceder para una empresa de cosméticos que cumplan todas las condiciones del FDA, con las comisiones, que las responsabilidades gerenciales estén claramente especificadas, y que se tomen las medidas que nos pide para la fabricación, provisión y uso del área de recursos humanos, el área de calidad, y todo lo que deba de todos los controles necesarios para revisión de materias primas, productos intermedios, productos a granel. Este respecto acabado sea procesado y controlado correctamente de acuerdo con los procedimientos definidos, que los productos farmacéuticos no sean vendidos ni suministrados antes de que las personas autorizadas los hayan revisado. Y a este respecto, pues que sean todas las condiciones adecuadas, que es como en todos los requisitos que nos pide, por ejemplo, la ISO, donde vamos a asegurar que por cada una de las instrucciones de trabajo o cada una de las maquinarias o cada uno de los procesos muy claros, tengamos para la industria a cada una de las personas capacitadas, y tenemos que tener como mínimo, que a través de un examen para la industria técnico alimentaria, o un examen teórico y un examen práctico, el control de plagas, el mantenimiento de instalaciones y equipos, el suministro de energía, de esta manera el tratamiento de aguas y control de calidad de aire, la manipulación de alimentos, la trazabilidad, la formación de trabajadores, ninguna demora. Y asegurar que nuestras instalaciones sean las apropiadas. No es lo mismo, y además es un rastro a tener una granja, que podría generar a tener una empresa que hace garantizar que se validen los procesos cosméticos, a una empresa que hace productos químicos, a una empresa que hace nada más almacenamiento o que realiza transporte. Las condiciones van a ir cambiando, los requerimientos van a ir cambiando, un laboratorio va a tener diferentes requisitos para el uso y condiciones, y eso es lo que tenemos que ir confirmando previstos. Sobre este punto se exceptúa
¿Qué nos piden para el criterio necesario de la infraestructura y el entorno de los procesos? Tenemos que ir observando que lo realizará el funcionamiento. Por ejemplo, esto sucede en una empresa de automóviles, por ejemplo, cualquiera que realice un automóvil de diseño hasta la fabricación de cualquiera de sus componentes y armadura, realiza pruebas destructivas para verificar que el carro realmente funcione. Y pruebas también de velocidad, de intemperismo, etcétera, etcétera, para asegurar que cuando vende el carro va a funcionar con las características que se esperan, ¿no? Que no va a tener fallas, etcétera, o que va a evitar que la persona, si tiene un choque, pues no pierda la vida, que va a funcionar los aditamentos de seguridad, el cinturón de seguridad u otros, para impedir que se lastime. Los ejemplos de procesos en los que los resultados resultantes no pueden verificarse mediante una inspección pueden incluir ciertos tipos de tratamientos de superficie, respuestas de emergencia o acciones de contingencia. Y por ejemplo, esto yo lo vi en una empresa que hacía impermeabilizantes, por ejemplo, y que hacía intemperismo acelerado para confirmar que la garantía de calidad que se tenía, de que funcionaban el producto para impermeabilizar, funcionaba de hasta 12 años y se hacían pruebas de intemperismo acelerado. Entonces, normalmente a este punto, si no se puede garantizar la validación del proceso, puede ser exceptuado. Otro punto súper importante en la norma es que la organización debe tomar medidas para prevenir el error humano, incluyendo la parametrización de procesos, tales como limitar el exceso de horas de trabajo, poner en marcha medidas apropiadas para promover un entorno de trabajo adecuado, proporcionar capacitación e instrucciones adecuadas donde tenemos ayudas visuales para dejar claro qué pasa y qué no pasa, tener criterios o catálogos de qué pasa y no pasa, cuándo podemos inspeccionar un producto y decidir que es no conforme y cuándo decidir que es conforme, automatizar proyectos, exigir la doble entrada electrónica de información crítica. Para la automatización de proyectos, pues tener los sistemas Andon o sensores automáticos que nos permitan detectar algún producto no conforme, gauges o fixtures que nos impidan generar productos no conformes o que nos ayudan a confirmar que los productos cumplen los requisitos de manera sencilla. Para esto es muy aplicable todos los apoyos que podamos obtener de Lean Manufacturing o de Six Sigma. Todas las aplicaciones que tienen las herramientas Lean se pueden utilizar aquí para aplicar los pokayokes o los sistemas Andon que impiden la generación de productos no conformes. Como comentamos, poner a la disposición de dispositivos para evitar herramientas incorrectas, evitar distracciones para las personas, como retirar de las áreas dispositivos electrónicos personales, o aquí es donde los reglamentos interiores de trabajo, de seguridad, higiene y de calidad se ponen de manifiesto, porque es muy importante no comer en las áreas de trabajo para evitar que el personal entre en contacto con ciertos elementos del producto que pudieran ser nocivos para su salud, pero también contaminar el producto. La rotación de puestos, que requiere completar información antes de enviarla, o, por ejemplo, ahorita se están usando algunas herramientas electrónicas que tienen que asegurar que se cierren para evitar perder la pérdida de información. Y tenemos aquí los 6 principios de la prueba de errores. ¿Cómo evitarlo? Pues lo mejor sería prevenir el error humano a través de la eliminación, la prevención, el reemplazo, la facilitación,
o minimizar los efectos después de que ocurre el error humano a través de la detección o mitigación, que sería a través de sensores o a través de instrumentos de medición calificados. Pero este punto es muy importante para ISO 9000, la prevención del error humano. Cómo aplicarlo dentro del sistema de gestión. Otro punto esencial es la implementación de controles para las actividades de liberación. Ya tenemos capacitado al personal en la realización del producto, en la realización de las inspecciones, en cómo usar sus instrumentos de medición y cómo vamos a hacer las actividades de liberación, de entrega del producto, que sería el almacén, el transporte del producto, el embarque del producto y la post-entrega, que ya son puntos especiales dentro de este punto del 8.5, 8.5.5 y 8.5.4. Esto variará dependiendo de la organización, pero generalmente incluirá acciones como inspección final, mantenimiento o su garantía. Por ejemplo, el equipo de soldadura por puntos solo continuará produciendo buenas soldadoras si hay un mantenimiento periódico de la condición de los electrodos. Para lo que es identificación y trazabilidad del 8.52, la intención de este inciso es garantizar que la organización utilice la identificación y trazabilidad para poder determinar los procesos, productos o servicios que podrían verse afectados por posibles resultados no conformes, es decir, poder trazar en qué fecha se hizo el producto, con qué materia prima, qué trabajador lo hizo, en qué máquina, en qué turno de trabajo, ya sea si fue en la noche, si fue en la mañana, si fue en la tarde, si fue el fin de semana, si fue en una X fecha, para poder trazar dónde pudo haber habido un error, no con la idea de buscar culpables, sino para buscar soluciones y, en su caso, generar acciones correctivas. Y así trazar todos los posibles procesos, productos o servicios que podrían verse afectados por posibles resultados no conformes a lo largo del proceso de producción y prestación de servicios. Para cada organización va a ser diferente la manera de identificar y trazar, y a veces legalmente es un requisito y otras veces no. Las organizaciones deben utilizar cualquier diferente método que les apoye para identificar los resultados dependiendo de la naturaleza del producto o servicio. Al seleccionar un método de identificación, lo que sí hay que considerar es por qué es necesario identificar la producción, como los requisitos legales y reglamentarios. Por ejemplo, en las industrias aeroespacial o alimentaria son requisitos la parte reglamentaria del producto, en qué etapa o etapas de un proceso se realiza la identificación y cómo se hace. Las razones para tener identificación y trazabilidad variarán de industria a industria. Por ejemplo, en la industria de la confección, los materiales del mismo lote del tinte generalmente se procesan como un lote para evitar problemas de desajuste de color, porque pues siempre los materiales que provienen luego de la tierra, o aunque vengan sintéticos y artificiales, pues pueden tener una diferencia de tono. En un servicio de mensajería es necesario realizar un seguimiento de los artículos que se recogen y entregan para mantener los compromisos y horarios de entrega. En la fabricación podría ser necesario garantizar que todas las materias primas estén libres de plomo o que los componentes puedan rastrearse hasta el origen, como en el caso de una industria alimentaria, o asegurarnos cuando se descongela un material para asegurar que esté con las condiciones apropiadas para poder ser consumido y evitar su caducidad y alguna enfermedad específica. Por ejemplo, para el caso de proyectos, pues es muy útil el manejar los proyectos como un número o el nombre de la orden de compra o el número de proyecto que le dimos cuando tenemos varios proyectos para un mismo cliente. En algunas industrias, la identificación y trazabilidad son requisitos especificados, ya sea por regulación o por contrato.
En la fabricación de recipientes sujetos a presión es común que la identificación de un material dado se registre y se rastrea todas las etapas de fabricación, de modo que el componente final pueda rastrearse hasta el material original, y normalmente tienen sus placas para asegurar que sea el único, ¿no?, material. Lo mismo sucede para instrumentos de medición donde tenemos un número de serie que hasta a veces también podemos utilizar como el número de identificación para las calibraciones. Y, por ejemplo, en otras industrias puede ser un número de caso, por ejemplo, en la parte legal, un número de caso que nos asegure tener la trazabilidad para empresas que estén certificadas en ISO 9000 en la parte legal, analizar el número de caso, el número de juicio que estamos siguiendo. Podría ser una manera de identificar el producto. Los métodos de identificación van a variar dependiendo de la naturaleza de los resultados. Y pueden ser un código, un título, una combinación de estos. Pueden utilizarse para identificar un contrato, una orden de compra, por ejemplo, un pedimento, un número de pieza, un marcado o etiqueta permanente de una parte física de un producto, que muchas veces se hace luego con láser para que se quede fija, una señal visible o física que indica la prestación de un servicio como la limpieza dentro de un hotel. Puede ser un sistema de denominación de ficheros para información electrónica documentada, o, por ejemplo, una clave única para un producto puede ser muy claro en el caso de la identificación de matrícula de un estudiante. Entonces, hay muchas formas en las que se puede identificar la trazabilidad única de un producto o un servicio. Cuando existe un requisito para poder rastrear los resultados, la organización debe asegurarse que la información documentada relevante sobre la salida del proceso esté identificada, se conserve y esté disponible durante el tiempo predefinido en el contrato o en la parte legal. Y esto podría ser necesario, por ejemplo, en el caso de una retirada de productos, cuando se descubre que el equipo de medición está fuera de calibración, en el 712, el 7152, en la investigación de no conformidades de procesos, productos y servicios, o como resultado de requisitos legales o reglamentarios definidos en el contrato de quien administra un determinado medicamento controlado o en un hospital, por ejemplo. Muy importante para el caso de extravío de materiales, por ejemplo, en el caso de paquetería u otros, la identificación única que tengamos, o en el caso de algunas cuestiones hasta legales. La trazabilidad del producto siempre será muy importante para levantar acciones correctivas y encontrar cualquier anomalía en el producto o servicio e identificarla de tal forma que podamos solucionar las situaciones dentro de nuestros procesos y servicios. Otros ejemplos útiles de la trazabilidad pueden ser las órdenes de compra o, por ejemplo, los números de contrato, ¿no? Donde sin confusión podemos dejar claro a quién le pertenecen y qué tipo de servicio estamos realizando o qué tipo de producto estamos entregando. Y hemos llegado al punto 8.5.3, propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos. La intención de este inciso es garantizar que la propiedad que no pertenece a la organización, pero que está bajo un control de la organización, esté protegida. La propiedad del cliente es la propiedad que se incorpora o se utiliza para la producción de productos o prestación de servicio. Puede ser, por ejemplo, un tinte, una harina, un componente. La propiedad del cliente puede ser propiedad intelectual, como una patente o un logo, por ejemplo, en una caja. La propiedad del proveedor externo es la propiedad que se proporciona en la organización para ser utilizada para un propósito, por ejemplo, un equipo que se utiliza para el embalaje o datos personales. Puede ser hasta un recipiente sujeto a presión que está en comodato, o podría ser también un
producto que está en comodato para la realización de pruebas, como puede ser un equipo de un laboratorio clínico. La propiedad puede ser tangible o intangible. Puede ser material, herramientas, instalaciones del cliente, propiedad intelectual o datos personales. Podría ser desde la receta para hacer una mermelada o la receta para hacer un tinte. En algunas ocasiones hay empresas que hacen sorting de materiales y están trabajando dentro de las instalaciones del cliente, con los instructivos de trabajo del cliente, con las herramientas de trabajo del cliente. Los ejemplos de donde un cliente podría proporcionar material, equipo, conocimiento o datos para ser utilizados en la producción de productos o prestación de servicios incluyen instrumentos facilitados con fines de medición, un vehículo de motor dejado para servicio o reparación, un suaje o un herramental, componentes para la colocación de una placa de un circuito impreso, embalaje especial para un producto acabado, un logo, un aparato doméstico, por ejemplo, una lavadora dejado para su reparación, datos financieros y personales facilitados a una empresa de tarjetas de crédito para compras en Internet. Hay instrumentos de medición como en los laboratorios clínicos que se utilizan para dar servicio, pero que están en comodato y que son propiedad del cliente, o que a veces son propiedad de algún proveedor. Entonces hay que deslindar bien esa parte porque los mantenimientos tendrán que depender o del cliente o tendrán que depender del proveedor y no de la organización, y esto podría ser un riesgo. Las acciones que una organización debe tomar para proteger la propiedad del cliente o del proveedor dependerán del tipo de propiedad. El propietario de la propiedad debe estar claramente identificado y darse a conocer dentro de la organización según corresponda para que tengamos el cuidado adecuado. Esto podría ser mediante la identificación del producto manteniendo la propiedad del cliente en un área segregada o limitando el acceso a la propiedad intelectual. Ejemplos de medidas que pueden adoptar para proteger las propiedades intelectuales son, por ejemplo, los datos personales de sus clientes. Se incluyen una ubicación o un archivo específico para almacenar los datos intelectuales del cliente, incluidos dibujos, de los productos, patentes, rendimientos y cifras de ventas, por ejemplo. Puede ser protección con contraseña de los archivos informáticos, un procedimiento que exija las especificaciones y los datos del cliente se eliminen al final de un proyecto, limitar el acceso de la información a personas específicas y formadas, y pues normalmente tenemos un procedimiento de propiedad del cliente y su manejo, así como la identificación de la propiedad del cliente en donde se encuentre o la propiedad del proveedor donde se encuentre. Como comentamos, la propiedad del cliente puede ser planos, por ejemplo, un plano arquitectónico de un edificio o una casa, un plano o dibujo de ingeniería para una instalación de una planta química o para un reactor o para una pieza de maquinado. Una propiedad del cliente puede ser el arte, el logo, la información de marketing de una empresa o hasta, por ejemplo, en el caso de una empresa de contabilidad que lleve la contabilidad para varios clientes, serían, por ejemplo, las firmas electrónicas del SAT u otras para poder hacer los pagos electrónicos y las declaraciones anuales de la empresa relacionada. Parte de la propiedad del cliente o proveedores puede ser documentación que tenemos que estar gestionando y asegurar que tengamos la última emisión para asegurar que lo manejamos de manera apropiada. Y pueden ser hasta sustancias químicas, por ejemplo, en el caso de control de plagas, si nosotros realizamos en parte la acción. O el almacenamiento.
hay que asegurar la identificación de todos estos materiales y también pues de parte del sistema de gestión. Como les comentaba, hay empresas de sorting que nos entregan su sistema documental y tenemos que aplicarlo de manera conveniente y asegurar tener la última versión para no tener errores al liberar productos. Otras propiedades intelectuales pueden ser maquinaria, pueden ser suajes, pueden ser herramientales como moldes que tienen un costo alto y que pueden generar también productos no conformes y dejar muy claro cuál es el riesgo, la problemática de que tengan algún error o que tengan que dársele mantenimiento o su cambio. La verificación de la propiedad intelectual cuando la organización toma en control de la misma es muy importante, tomando en cuenta el estado o condición física de esta propiedad física, la exactitud de los resultados, por ejemplo, de los datos personales o del resultado que vaya a generar, por ejemplo, el molde. Esta verificación variará en función de los requisitos de los clientes o proveedores externos. La intención de requerir información documentada en este inciso es garantizar que la información relevante se puede utilizar para garantizar que el cliente o el proveedor externo esté informado con precisión si la propiedad se pierde, se daña o se considera inadecuada para su uso o es incapaz de ser utilizada porque no está funcionando o porque va a generar producto no conforme, o en su caso si los genera, que se quede claro que los va a generar y que se tomen las medidas alternativas requeridas. Y hemos llegado al punto 854 de preservación o conservación o almacenamiento. La intención de este inciso es garantizar que los productos y servicios se conserven en todas las etapas durante la producción y prestación del servicio, desde que llegan, estén en proceso y hasta que se entregan. La organización debe determinar aquellos resultados que pueden deteriorarse o degradarse y afectar la conformidad del producto o servicio e implementar métodos de preservación apropiados. ¿Cómo vamos a ir entregando un proyecto? ¿Cómo vamos a asegurar que un producto, desde que llega, desde que es materia prima hasta que se genera producto en proceso, producto terminado, va a ser entregado? Pueden ser vacunas, pueden ser cárnicos, pueden ser un queso, puede ser un pigmento, otra sustancia química o un servicio. Por ejemplo, en la industria de servicios, la necesidad de preservación podría implicar mantener a los alimentos a la temperatura adecuada en un restaurante o en un lugar de venta hasta que estén listos para ser consumidos. En una empresa de tecnologías de información computacional, que se garantice la preservación de la integridad de los datos mediante copias de seguridad periódicas y protección antivirus, o la integridad de su servidor para asegurarse que esté en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, que no le cae que está realmente impermeabilizado el techo y que los datos no se van a perder, que esté bien mantenido, etc. Mantener la vida útil y las condiciones de almacenamiento, por ejemplo, de las vacunas, como les comenté, garantizar que no se divulguen exámenes académicos, quirófanos limpios en los hospitales. En el sector manufacturero, en un almacén de productos filiales, se pueden utilizar métodos de conservación para utilizar la integridad, identificación y seguridad de los resultados para etapas o procesos particulares. Como almacenamiento, manipulación o transporte, controlando cuestiones tales como temperatura, fechas de caducidad, descarga electrostática, polvo, embalaje, humedad relativa, para impedir que se generen levaduras u hongos que afecten los productos. Y esto puede incluir el acomodo a través de racks o no, las estivas, qué materiales deben de ir arriba, abajo, la incompatibilidad, la capacidad de las cargas de los materiales para impedir su deterioro. Dependiendo de la naturaleza de las operaciones,
puede ser necesario determinar métodos de conservación para cualquier pieza o componente que se incorporará al producto final. Por ejemplo, para la fabricación o el montaje, o para equipos e información crítica para la prestación de un servicio, por ejemplo, datos necesarios para el soporte técnico después de la entrega al cliente de una computadora doméstica. Ejemplo, podemos encontrar la mayoría de los metales a base de cobre, por ejemplo, cobre, latón y bronce, que son susceptibles a la corrección por marcas de dedos. Y dentro de esta parte de incompatibilidad es muy bueno tener también un layout donde tengamos indicados cuáles son las zonas de despachos, las áreas de inspección de recibo, las áreas de cuarentena, separados los productos terminados de los productos en proceso o los productos de las materias primas cuando tenemos un área de almacenamiento. Muy, muy importante, y será interesante poder tener hasta definido, si tenemos el espacio apropiado, cuáles son zonas de descarga de materia prima y cuáles son zonas de despacho de materiales para tener prevención de cualquier mezcla y que no lleguen materiales que no deben de ser a los clientes. Hemos llegado al punto de 8.5.5, actividades posteriores a la entrega. La intención de esta subcláusula era un requisito de 1994 que era servicio postventa, y es garantizar que la organización cumpla con los requisitos relevantes después de que se entregue un producto o servicio, con una garantía, con un mantenimiento, reconociendo que la entrega no necesariamente termina con la responsabilidad de una organización. Al determinar las actividades posteriores a la entrega, la organización debe considerar los requisitos conocidos, por ejemplo, requisitos legales o reglamentarios del cliente, como puede ser que se le vende una máquina a un cliente y que se le va a dar ciertos mantenimientos como garantía hasta cierto límite, ¿no? O, por ejemplo, que implementamos un sistema de gestión y la garantía es que estamos con ellos hasta el día que se certifique y les cerramos las no conformidades de la auditoría que presente. Y también considerar la posibilidad de que el producto o servicio no funcione como se espera y se requieren acciones adicionales. El riesgo de insatisfacción del cliente o pérdida de oportunidades potenciales aumenta si la organización no considera actividades potenciales y declaradas posteriores a la entrega, como puede ser cuando dejas tu coche en el servicio y te llaman después para ver si te entregaron todas las refacciones cambiadas, si te lo entregaron bien, si está funcionando bien tu automóvil, si te lo limpiaron bien, etcétera, etcétera. De actividades posteriores a la entrega incluyen compromiso con los clientes para determinar si los productos o servicios fueron de su agrado o de su satisfacción, instalación in situ del equipo y eliminación del equipo antiguo de un cliente, acuerdos contractuales tales como garantías y soporte técnico. Por ejemplo, sobre todo esto se manejan contratos de comodato, acceso del cliente a información en línea relacionada con la entrega de un producto o servicio, por ejemplo, estado de vuelos, preguntas frecuentes, autentificación del producto, un minorista de informática que presta un servicio de asistencia técnica por teléfono, entre otros. Lo importante es asegurar que en este servicio técnico, que podría ser también exceptuado dentro del alcance, realmente se aplique y se den las garantías relacionadas o el servicio postventa y se confirme que el producto funcione y que el servicio terminó tal cual lo queríamos tener. Hemos llegado al punto de control de cambios de ingeniería, normalmente donde la intención de esta subcláusula, que es el 853, es garantizar que la organización revise y controle los cambios que ocurren durante la producción y prestación del servicio. Y puede ser cualquier tipo de industria química, alimentaria, metalmecánica, en alineación con las disposiciones determinadas durante la planificación del sistema de gestión de calidad. Las acciones determinadas para abordar dichos cambios deben enfocarse en garantizar que los productos y servicios continúen cumpliendo con los requisitos aplicables. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos
un material muy genérico que puede ser el thinner, que normalmente tiene tolueno y xileno, pero digamos que dentro de la composición química podemos tener cetonas, alcohol metílico, hexano y ésteres, ¿no? Además del xileno y tolueno, que son los materiales esenciales diluyentes que nos hacen esta mezcla de disolventes que pueden hacer el trabajo de limpieza o de otros tipos de situaciones en las que se maneja el thinner, ¿no? Imaginemos que en este caso teníamos tolueno, xileno, hexano, una acetona, un éster y un alcohol metílico. Se decide por parte del cliente o por parte del área de investigación y desarrollo o ingeniería que se va a cambiar la fórmula y que ya no vamos a meter el alcohol metílico porque hemos tenido problemas con el material. Este sería un caso de control de cambios de ingeniería y esto debe de asumir claridad sobre un procedimiento específico, dejarlo claro al área de compras, al área de ingeniería, al laboratorio que hace la liberación del producto, al área de almacén y obviamente al área de producción para asegurar que se produzca de manera adecuada y que nadie le vaya a adicionar alcohol metílico y vaya a generar un producto no conforme. Esto es uno de los puntos importantes que tenemos que considerar con esta subcláusula. Y esta subcláusula va a buscar las acciones determinadas para abordar estos cambios con el fin de garantizar que estos productos, procesos y servicios continúen cumpliendo estos requisitos aplicables. Esta subcláusula va a tratar de cambios que ocurren durante la producción y la prestación del servicio en cualquier momento en conformidad con los requisitos. La organización debe garantizar que se mantenga en la integridad de la producción y la prestación de servicios controlando estos cambios y revisando acciones tomadas y cómo esto afecta a controles implementados de acuerdo a 851, que es todo lo que sería la especificación de los productos que ya predefinimos con el cliente. Y también sería importante en su caso, si le afecta, dejárselo claro también al cliente, o puede ser que el mismo cliente nos haya solicitado esto. Es deseable tener un procedimiento de cambios de ingeniería o cambios de especificaciones. Los cambios propuestos deben de examinarse en todas las etapas de la operación antes de ser introducidos y normalmente los lleva el área de ingeniería o de investigación y desarrollo o del área técnica o control de calidad, por ejemplo. La razón de los cambios puede variar. Por ejemplo, la necesidad de cambio puede ser iniciado por un proveedor externo porque hay escasez de material o problemas de calidad o hay un problema interno, falla crítica del equipo, salidas recurrentes no conformes. Un problema externo, entre comillas problema, puede ser que un cliente musulmán puede pedir que para el thinner que utiliza para limpiar sus herramientas lo quiere jalar. Entonces, no puede utilizarse el alcohol entre sus componentes, entre otros requerimientos, y quiere pues modificar la fórmula del producto o los requisitos legales y reglamentarios. Es un ejemplo, ¿no? En algunos casos, los resultados de la aplicación del cambio pueden convertirse en un insumo para las actividades de diseño y desarrollo, para el 831 y para el 836. Pero lo más importante es que en cambio de especificaciones siempre se comuniquen al área de operación para impedir generar productos no conformes. Aquí la organización debe determinar la información documentada que debe de conservarse y el formato que debe de aplicar. Y algunos son ejemplos para este caso son actas de actividades de examen, resultados de verificación y validación, descripción de cambio, detalles de las personas que autorizan el cambio, incluyendo el cliente en su caso. Y muchas veces son firmas simplemente de planos o de fórmulas, ¿no? O hasta pudiera haber algún cambio de una patente y por lo mismo, como comenté anteriormente, puede ser un cambio de diseño y desarrollo y una entrada para esto. Si ya se empieza a producir en masa el material, tendrá que haber un cambio conveniente relacionado a diseño y desarrollo. De forma, será importante comentar que estos cambios de especificaciones
dentro de este punto 856, será muy conveniente que los incluyan en su matriz de comunicación porque todo el mundo tiene que estar enterado. Abundar en la parte de procesos es súper importante que aseguremos que en estas etapas se generen la mejora continua, la aplicación de la claridad de las competencias del personal, riesgos y oportunidades, búsqueda de satisfacción del cliente, aplicación de los métodos del sistema y el logro de los objetivos. Qué bueno que has llegado a final de este video, que fue el 8.5 provisión de productos y servicios, dentro del curso completo de la ISO 9001-2015 que te ofrece Holística Consulting a través de ISO System de gestión. Yo soy Verónica Rosales, estoy certificada en 7 normas, ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000 y ATF 16949, ISO TS 22163, ISO 51001 e ISO 22. Esperemos certificarnos en más y podemos certificarte en estas normas en ERCA. Te podemos dar un certificado de auditor interno o auditor certificado como auditor líder para que puedas hacer auditorías de segunda y de tercera parte también, con una garantía de 3 años o una validez de 3 años. También te podemos dar cursos de certificación de Exemplar Global y también nuestros cursos simples y más sencillos son también los cursos que podemos dar con validez oficial ante la STPS. Entonces, pues si te interesa, contáctanos y te comentamos cuáles son las opciones en las que puedes obtener estos certificados. Dentro del video vienen nuestros datos y también en la cajita de información. Desde el 2008 estamos sirviendo la industria y desde hace 30 años con experiencia. Abonnez-vous, abonnez-toi. Cliquez les petites cloches pour ne perdre pas des vidéos. Comment, partagez. Te pedimos por favor que nos ayudes a ponerle like porque así YouTube sabe que te interesa el video para que más personas conozcan nuestro contenido y adicionalmente pues que compartas el video, que comentes qué otros temas quieres saber. Vamos a hacer más información y te pedimos que también te suscribas, que compartas, que nos regales tus comentarios. Y nos vemos al siguiente. Esto fue ISO System de gestión Power by Holística Consulting. À bientôt, al prochain vidéo.